Listo, profe, muchas gracias. Cuando desees. Ok, vale, muchísimas gracias a usted, profe. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando recordando brevemente lo que la sesión pasada habíamos abordado. Habíamos estado hablando sobre la política criminal en Perú, los principales avances en materia legislativa y en materia judicial que se gestan o que se han dado en el vecino país y los resultados político-criminales que eso ha generado. Importante decir que escasos son los países de Latinoamérica que propiamente tienen un órgano dedicado a la política criminal, como lo sería en el caso de los que hemos analizado, como Colombia, Perú y México, por parte de los planes de política y seguridad. Permítanme un momento, voy a unirme desde la tablet, regálenme un momento. Bien, listo. Como les venía diciendo o como les venía manifestando, hemos estado o se ha estado hablando en estas sesiones sobre la política criminal con énfasis en países de Latinoamérica. Tomamos o realizamos en algún momento un análisis desde la política criminal de España como un referente en materia legislativa y en materia doctrinal en punto de política criminal. Sin embargo, el día de hoy he querido que analicemos un poco la política criminal en Países Bajos. ¿Con qué intención o con qué finalidad realizar este análisis o brevemente este contexto? Y es que se ha dicho mucho, noticiosamente hablando, de hecho, de la política criminal en materia de reducciones de índices de criminalidad que existe en este país. Y esto, digamos, tiene dos respuestas o dos vías de interpretarse. Si efectivamente existe un control político criminal efectivo por parte de las autoridades desde la prevención, o de otra parte, si lo que estamos viendo por el contrario es un sistema represivo en donde las penas o la respuesta punitiva del Estado ha sido tan eficaz que ha conllevado de alguna manera a la reducción significativa del delito, eh, restándole importancia digamos, desconociendo la existencia de otros fenómenos criminales. Y eso es precisamente lo que abordaremos el día de hoy. Si efectivamente existen si efectivamente existen dentro de la política criminal de Países Bajos algunos fenómenos de los cuales no se ha ocupado la política criminal de ese país o si por el contrario han sido abordados de forma general. El día de hoy vamos a tratar un poco el contexto general que existe, reitero, en Países Bajos y posteriormente vamos a hablar un poco los problemas criminológicos que existen para la sesión siguiente y hablar de los instrumentos judiciales, jurídicos, perdón, instrumentos jurídicos que existen para hacerle frente a estos fenómenos que analizaremos hoy, si es que efectivamente existen estos fenómenos. Entonces, voy a permitirme compartirles pantalla. Permítanme un momento. Y mientras se carga, porque no está cargando.
Bien, como les decía, vamos a analizar en la sesión de hoy la política criminal de Países Bajos, o digamos los estándares generales que existen de política criminal en en esta parte del mundo. Eh, Antes de continuar o antes de iniciar ese análisis, miremos un poco el contexto geográfico y político de Países Bajos, situación que de pronto no analizamos de manera detenida o detallada en otros escenarios político-criminales, toda vez que es muy común identificar no solo la ubicación, sino el sistema de gobierno de estos países que hemos venido analizando. Eh, Geográficamente, como ustedes lo sabrán, eh, Países Bajos está ubicado en la parte noroccidental de Europa y su denominación se le denomina Países Bajos por la cercanía el contexto marítimo, la cercanía que tienen estos países al nivel del mar, por la parte baja marítima propiamente hablando. Eh, es una nación que tiene como sistema de gobierno una monarquía constitucional con un sistema parlamentario. Es decir, también existe una jefatura de Estado y una jefatura de gobierno, como ya lo hemos analizado en otros países como España, pero esta jefatura y cada denominado país o provincia tiene una gobernación. El primer ministro es el jefe de gobierno y el monarca, como lo dije anteriormente, es el jefe de Estado. La política interior de Países Bajos se caracteriza por un sistema de coalición y pactos entre partidos y formas de gobierno, es decir, propiamente o determinar que existe una institución opositora violentamente hablando, no está así demarcada. Países Bajos está integrado por el reino de Países Bajos está integrado por Países Bajos propiamente hablando, que son Brabante Septentrional, Drenthe, Flevoland, Frisia, Groninga, Holanda Meridional, Holanda Septentrional, Limburgo, Utrecht y algunos que hacen parte de conocida como la región insular o marítima de Países Bajos, como Zelanda y Aruba. Estas, antiguamente o digamos históricamente, se había mencionado o se había hablado de Países Bajos o se hablaba de Holanda únicamente. Holanda es uno de los Países Bajos. Hasta el año 2019, finales de 2019, ya en principios y hasta mediados del 2020 se formalizó que no es que Holanda perdiera su denominación, digamos, se mantiene la denominación de Holanda, pero se debe identificar que Holanda hace parte de los Países Bajos, del el Reino de Países Bajos. Y por eso, incluso visualmente, se ha generado una caracterización o una identificación simbólica de, de que son Países Bajos y que se entiende como Holanda. Netherlands es eh, digamos, la traducción de lo que conocemos como la denominación de Países Bajos. Y anteriormente, reitero, estaba identificado únicamente la imagen, incluso los símbolos, únicamente como Holanda. Sin embargo, reitero, Holanda es uno de los países que integran esta nación monárquica. Ok, como les había dicho, eh, los Países Bajos tienen un sistema monárquico, ya no tengo el mouse, permítanme, una democracia, perdón, una monarquía constitucional con un sistema parlamentario en donde actualmente figura como rey Guillermo Alejandro de Orange y Máxima de Holanda, o conocida como Máxima de Holanda, que es la reina consorte.
Y existe un primer ministro que es un cargo, como lo había manifestado anteriormente, que está encargado de la jefatura de gobierno, también conocido, como se conoce en otros países, como la jefatura ejecutiva del Estado. Y es elegido, como lo dije, popularmente. De hecho, una de las características o una de las situaciones que ha exaltado eh, el gobierno o el panorama internacional eh, es que a pesar de existir la figura monárquica o la monarquía constitucional, que es uno de los sistemas más antiguos de organización estatal, el primer ministro es progresista, es uno de los primeros ministros más jóvenes eh, que ha tenido esta nación y adicionalmente uno de los jefes de gobierno más jóvenes del mundo. Nos referimos a Rob Jetten, y es uno de los, como lo dije, uno de los primeros ministros más jóvenes que existen en la historia del país. Eh, Antes de ser primer ministro, estuvo en la Cámara de Representantes eh, y fue elegido eh, como primer ministro en el año 2023. Eh, Dentro de los principales retos o principales situaciones que tiene la política criminal de Países Bajos, es precisamente teniendo en cuenta como digamos, el enfoque general que he manifestado de la estructura política existente o el modelo de Estado existente. eh, Se ha caracterizado esta política criminal, y estoy hablando no solamente de la última década, sino ya de incluso principios de siglo, de un enfoque pragmático, preventivo y orientado a la reducción de daños con el mínimo uso del derecho penal, dándole prioridad a o primacía a los derechos humanos. Reitero, utilizando en menor medida el derecho penal, se utilizan otras medidas de carácter administrativo, sancionatorio e incluso restaurativo como consecuencias jurídicas. Eh, Adicionalmente, su modelo combina la tolerancia regulada puntualmente de determinadas conductas punibles o conductas punibles que pudieran ser consideradas en otra parte como delictivas o contrarias a la ley, con una mínima intervención estatal, es decir, se busca que el Estado sea poco represivo y se fomenta la cultura ciudadana para generar mayor eficiencia del sistema penal. Dentro de los principios rectores o las características generales que dijimos anteriormente de la política criminal de Países Bajos, encontramos el pragmatismo penal. Es decir, cuando hablamos de pragmatismo es que pretende utilizarse el derecho penal no desde el punto de vista únicamente retributivo, eh, sino mínimamente, utilizarlo mínimamente, y cuando es usado las soluciones o la respuesta que el derecho penal debe brindar son prácticas, es decir, deben ser de una forma evidente su resultado y pueda continuarse en su implementación. El sistema, como lo dije, como está en la presentación, opta por soluciones prácticas con fuerte apoyo empírico y políticas de reducción del daño, incluso cuando generan controversia internacional. Se ha señalado incluso, de hecho, a Países Bajos de emplear sistemas punitivos ultra restaurativos en donde no se utilice o no se eh, imponga la represión por encima digamos, de los derechos humanos. Los sistemas o las prácticas restaurativas o las prácticas sancionatorias que ha implementado Países Bajos están orientadas a mantener la tranquilidad ciudadana, pero esta tranquilidad ciudadana no busca lograrlo con la privación de la libertad, sino con identificar cuáles fueron las normas infringidas, el comportamiento del individuo y evitar la reiteración del mismo, pero no necesariamente con la privación de la libertad, sino con la contribución y el fortalecimiento del individuo a un mejor estado. Como lo dije anteriormente, el pragmatismo penal está aunado a la teoría de la última ratio y la materialización de la última ratio en derecho penal. Adicionalmente,
Adicionalmente, una humanización del castigo, eh, como lo dije anteriormente, eh, se busca que, que las personas que han recaído en el derecho penal no solamente vean el castigo, la respuesta del delito, la respuesta del delito de manera puramente retributiva, sino también que el individuo pueda contribuir a la restauración no solo del daño, sino de la norma que, que ha afectado. Em, De hecho, el número de delitos que existen en el Código Penal de Países Bajos, que ya vamos a analizar más o menos la perspectiva de cuánto es inferior, muy inferior a los códigos, al promedio de delitos que existen en los códigos penales latinoamericanos, teniendo en cuenta que, como lo dije, se busca hacer uso en mayor medida y de mejor manera de las sanciones de carácter administrativo que de las sanciones judiciales en materia penal. Existe o se busca una resocialización penitenciaria. De hecho, esa noticia que hemos visto y es la que vamos a analizar posteriormente, eh, que algunas cárceles de Países Bajos han tenido que cerrar por la falta porque hay menores o hay menor número de privados de la libertad cada vez más, cada vez hay menos privados de la libertad. Es cierto, la tasa de encarcelamiento es una de las más bajas de Europa occidental, no solamente una de las más bajas de la parte occidental europea, sino una de las más bajas del mundo. Por cuanto la respuesta o el enfoque punitivo de la pena, como lo dije anteriormente, no tiene una función retributiva, sino una función restaurativa y terapéutica. Se busca que se aplique eh, el, el, el derecho penal de una forma restauradora, no solamente, como lo dije, a la sociedad, sino al delito. El Código Penal neerlandés fue promulgado en 1886. Miren ustedes que no ha tenido reformas normativas, pues si bien ha tenido, perdón, reformas normativas, no ha existido una que implique la transformación propiamente del Código Penal. Y esto evidencia la estabilidad jurídica o la estabilidad de la norma. Adicionalmente, este Código Penal tiene alrededor en su totalidad, alrededor de 500 artículos, de los cuales el primer libro se divide en tres libros, eh, donde está la parte general, la parte inicial, que es todo el marco de los principios generales del derecho penal, son aproximadamente 90 artículos. Luego vienen el libro o el segundo libro, eh, bueno, la pronunciación sí no la tengo muy clara, por ejemplo, así como Mistripen, y se refiere a los delitos graves. El Mistripen tiene los delitos de mayor envergadura, donde encontramos el homicidio, el tráfico de estupefacientes, los relacionados con violencia de género, y tiene alrededor de 300 artículos. Y posteriormente encontramos las infracciones y contravenciones, que no son propiamente delitos, sino comportamientos de carácter administrativo y que su respuesta no es necesariamente la pena. Ha habido pues, reformas, no puede decirse que no ha habido reformas, ha habido reformas constantes, pero no propiamente que impliquen la transformación completa del código o al menos de su parte general. Eh, y se han implementado nuevas tipologías delictivas. En el año 2023-2024 se añadieron unos nuevos delitos en materia de delitos sexuales y de ciberdelincuencia. Eh, Depende, reitero, en la parte en la que nos ubiquemos, si miramos, cuando hablamos de delitos graves, estamos hablando de un aproximado de 300 delitos, entonces vemos que la gama de delitos eh, contrario a lo que tenemos en nuestro código penal, es inferior y similar, reitero, a lo que tienen en otros códigos penales del mundo. Aproximadamente nuestro código penal eh, tiene que cerca de
500, 400 y algo de delitos. Y esto está relacionado, reitero, no solamente con el sistema político criminal existente, sino también con el uso que se le da al derecho penal, eh, perdón, el uso que se le da al derecho penal en nuestro ordenamiento jurídico. Ok, como lo había dicho, o como lo señala la presentación, eh, este Código Penal neerlandés ha tenido varias reformas, pero las reformas, reitero, han estado más orientadas a una política de prevención y, e incluso la prevención desde antes del acaecimiento del hecho. Se modifican o se crean nuevos tipos penales no porque ya haya sucedido y haya habido o haya operado la figura de la tipicidad, sino porque necesariamente se requiere actuar de manera preventiva en el ordenamiento jurídico neerlandés. Aquí encontramos, de acuerdo al Índice Internacional de Crimen Organizado, eh, al Índice Internacional de Crimen Organizado, de hecho los invito a visitar esa página, ya vamos a mirar. eh, Se analiza el puntaje de criminalidad y el puntaje de resiliencia de Países Bajos. Eh, esta relación aritmética opera de acuerdo al índice poblacional y al número de conductas delictivas y delitos de mayor peligrosidad que se hayan registrado dentro del territorio. Eh, si ustedes pueden observar, pero bueno, vamos a abrirlo desde la página. Vamos a esperar que cargue. No me está cargando. Bueno, aquí el link está aquí abajo. Ya parece que me cargó. Bueno, tradu- ok. Si miramos, bueno, esta página es el índice global de crimen organizado o Sindex, perdón, eh, y mide dos aspectos importantes, tanto el puntaje de resiliencia como el puntaje de criminalidad. El puntaje de criminalidad, reitero, está relacionado con un porcentaje sobre el número de habitantes y los delitos mayormente cometidos dentro o que representan mayores afectaciones a la seguridad. Eh, este porcentaje de criminalidad o este informe que vamos a ver a continuación sobre el panorama de criminalidad de Países Bajos no eh, determina o no analiza si existe o no existe delito en el territorio, sino qué tan fuerte y qué tan sólida es la nación o qué tan sólido es ese Estado para manejar el crimen. De hecho, el puntaje de resiliencia, que es esta gama azul que ustedes ven acá, es superior frente al porcentaje de criminalidad. Cuando hablamos de porcentaje de resiliencia, hace referencia a qué tan, digamos, qué tan capacitado, qué tan apto está ese país para resistir, prevenir, enfrentar y recuperarse del crimen organizado. Esto mide puntualmente, reitero, los delitos asociados al crimen organizado, pero sonará muy extraño cuando hablamos de crimen organizado y hablamos de Países Bajos. Si estamos hablando de una nación que, por el contrario, ha cerrado establecimientos carcelarios y hacemos referencia al crimen organizado. Ya más adelante vamos a analizar cuál es la realidad criminológica puntualmente frente a este fenómeno de crimen organizado. Eh, bueno, de una población de 17 millones 994.237 personas. La capital, como lo dije anteriormente, es Ámsterdam. Este informe ustedes lo pueden descargar. Les
analiza, está en la parte final, pueden descargar el informe completo. Y aquí les analiza las situaciones de carácter criminológicas del país, puntualmente en punto del crimen organizado. Y aquí es donde quiero detener. Países Bajos últimamente ha fortalecido lo relacionado con la migración irregular o los controles para migración irregular, teniendo en cuenta, este no es el factor, a ver, teniendo en cuenta que algunas de estas situaciones algunas de la presencia de algunos migrantes ha fortalecido las organizaciones de tráfico a menor escala o tráfico sectorizado de estupefacientes en determinadas regiones. Los países, quisiera centrarme en esta afirmación, por ejemplo, los Países Bajos con su importante infraestructura marítima sirven como un importante centro de tránsito de la cocaína, facilitando el particular tráfico de cocaína desde América del Sur y Central. El puerto de Rotterdam sigue siendo un punto focal para el contrabando de cocaína. Los grupos criminales que operan en los Países Bajos colaboran con sus homólogos de Marruecos para facilitar el movimiento hacia Europa. Así, adicionalmente, Países Bajos también sirven como centro de distribución de cocaína de tráfico a través de los puertos belgas y viceversa. No necesariamente estamos diciendo que porque sirva como puerto guarda una relación directa con la migración. Sucede que la diáspora de migrantes, no solamente hablamos de migrantes, de migrantes irregulares, que obviamente en muchas de las situaciones, buscando mejores oportunidades, como ha sucedido con muchos compatriotas, eh, digamos, migran hacia otras naciones, pero adicionalmente, un fenómeno que se ha analizado es que estas migraciones irregulares ya provienen con nexos de organizaciones criminales que existen en diferentes partes del mundo, no necesariamente de Latinoamérica, sino como ustedes lo han analizado dentro del panorama o dentro del el punto que analiza OSINDEX. No solamente es el mercado de drogas o el narcotráfico de América Latina, puntualmente América Central y América Sur y Central, sino también de otras partes de Europa. Ok, cuando habla de actores criminales o uno de los mayores temores, teniendo en cuenta esta realidad por estos beneficios eh, geográficos que ofrece la nación, uno de los principales temores de las autoridades es convertirse en, entre comillas, un narcoestado de tránsito, es decir, donde existe tránsito entre una parte de paso del tráfico de drogas y pueda el puerto convertirse no como un punto de desarrollo, sino como un actor criminal fundamental para las organizaciones criminales. Em, según este informe, o según esta estadística en materia de crimen organizado, de análisis en materia de crimen organizado, se considera que las denominadas bandas de motociclistas, que son organizaciones dedicadas al microtráfico, eh, han sido el centro de análisis de el crimen organizado en Países Bajos. Como lo señalan acá, la Mocromafia, una prominente red criminal originada en la comunidad neerlandesa marroquí en los Países Bajos, se ha caracterizado, tiene una característica de sus operaciones violentas, incluyendo asesinatos de alto perfil como periodistas, abogados y defensores. Las redes criminales en Países Bajos también desempeñan un papel central en la producción y distribución de drogas sintéticas. Y teniendo en cuenta esta caracterización eh, fenotípica de los actores de estas organizaciones criminales, por eso se han fortalecido los controles en materia de tránsito regular o irregular de migrantes. De acuerdo, bueno, para traducir un poco este puntaje de criminalidad, dentro de los 193 países que existen o a los cuales se les realiza este análisis de crimen organizado, Países Bajos ocupa el número 91, es decir, iniciando la tabla los más altos, con más altos índices de criminalidad y la tasa
más baja, los que están en la parte inferior de la tabla. Eh, Ocupa el puesto 16 de 44 países de Europa y 4 de los 11 países de Europa Occidental. En cuanto al punto de resiliencia, se considera que tiene un puntaje de resiliencia en términos generales de todos los países positivo, por cuanto ocupa el puesto 18 de los 193 países de análisis frente al crimen organizado. Eh, el puesto 12 de 44 países de Europa y el puesto sexto en los 11 países de Europa Occidental. Volvamos a nuestra presentación. Bien, para continuar voy a dejar de compartir pantalla un momento porque tengo que reactivar el sonido. Vamos a analizar, vamos a ver un video, unos videos respecto de la situación que existen o que existe en Países Bajos respecto de la criminalidad, puntualmente el narcotráfico. Ya vemos entonces que la criminalidad que mayormente preocupa a las autoridades en Países Bajos está centrada en el crimen organizado, puntualmente el crimen organizado con relación a el tráfico de estupefacientes. Permítanme un momento. Con los barcos de contenedores llega la cocaína. Con la cocaína llega el dinero. Con el Con los barcos de contenedores llega la cocaína. Con la cocaína llega el dinero. Con el dinero viene la violencia con asesinatos de desconocidos y famosos. Una conmoción para toda la sociedad. Aquí, en Ámsterdam, confluyen muchos hilos de la mafia de la cocaína. En el barrio rojo se trafica con drogas, pero las grandes cantidades salen hacia otros países. Es un mercado extremadamente lucrativo que se defiende con todos los medios, cada vez más con la violencia. En algunos barrios de Ámsterdam actúa la denominada mokromafia. Se llama así porque muchos de sus miembros son de origen marroquí. Bandas que han llegado a apuntar todavía más alto. Las autoridades de Países Bajos ya han tenido que reforzar la seguridad del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y hasta de la heredera al trono de Países Bajos, Amalia de Orange. Los propios grupos criminales mantienen abierta una guerra entre ellos desde 2012. Fue entonces cuando desapareció un cargamento de cocaína del puerto de Amberes. Esta guerra ya se ha cobrado la vida de decenas de personas, como la del periodista Peter de Vries, asesinado en junio de 2021 a plena luz del día. Edi Disdari tenía bandas albanesas en Rotterdam y Amberes recibiendo cocaína y activando la distribución. We zien wel eens mensen rondlopen die soms zwaar bewapend zijn. Dat kan je zien met camera's, soms ook door de ogen en oren, en met name de ogen dan op die terminals. Zien we mensen rondlopen die daar absoluut niet thuis horen. Die zijn daar, zo weten wij, om de verdovende middelen, om de drugs uit de containers te halen. Asimismo, los hermanos Gerti y Edmond traficaban con cocaína desde los Países Bajos a Italia, Alemania y otros estados europeos. Las estimaciones indican que estos dos hermanos distribuían al menos 50 kilos de cocaína a la semana.
lo que suponía un volumen de negocio de unos 70 millones de euros anuales, pero las cifras podrían haber sido muy superiores. A la carrera y armados con piedras, los violentos toman las calles de Haarlem, un municipio a las afueras de Ámsterdam. Su provocación acaba en choque frontal con la policía en la tercera noche de violentos disturbios, no solo aquí, también en Rotterdam, Ámsterdam, Eindhoven. Y en todas ellas, lo que empieza como protesta legítima de muchos, acaba en batalla campal de unos pocos. Contenedores y coches ardiendo, destrozos y saqueos protagonizados por violentos, algunos demasiado jóvenes, adolescentes. Es inaceptable, ha dicho el primer ministro Mark Rutte, y ha calificado de violencia criminal lo ocurrido. Nada tiene que ver con la protesta, dice. Más de 150 personas han sido detenidas esta noche, más de 300 la anterior, algunos acusados de sedición por convocar los disturbios en las redes. La operación se llevó a cabo de forma coordinada en varias localidades y han sido detenidas más de 740 personas de 4 nacionalidades. Se han desmantelado 19 laboratorios e incautado toneladas de droga, docenas de armas y unos 60 millones de euros. Inicialmente la operación buscaba una red telefónica encriptada que las mafias usaban para comunicarse de forma segura y que utilizaban 10.000 personas de varios países. Su localización ha llevado 3 años de trabajo en el que han intervenido policías de Holanda, Francia y Reino Unido. Muchas gracias, presidenta. Bien, tengamos en cuenta entonces que lo que hemos analizado, eh, que a pesar de que exista una manifestación de una política criminal humanista o donde se exista primacía de los derechos humanos o se busque la mínima utilización del derecho penal, también existe conflictividad social establecida o dada por digamos, esa capacidad que tiene el individuo de generar situaciones contrarias a la convivencia por la lucha puntualmente de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, también, también se evidencia eh, también se evidencia que existen protestas sociales. Quiero hacer una corrección antes de continuar. Rob Jetten no es el primer ministro, actualmente es líder del Parlamento. Y se encuentra, reitero, como líder del Parlamento actualmente y está en proceso digamos, está haciendo ese proceso de político, formativo político para primer ministro. Sin embargo, no es actualmente el primer ministro, es posiblemente, o digamos, dentro de lo que la balanza política ha establecido, es uno de los opcionados para ocupar el cargo de primer ministro. Sin embargo, actualmente el primer ministro es Dick Schoof, y desde el 2024, creo, 2024, 2023, está o se encuentra siendo primer ministro. Creo que este es otro video. Acá se analiza, permítanme, voy a silenciar el micrófono porque después no se va a escuchar. Acá el video que vamos a ver es cómo funciona el tráfico de estupefacientes asociado al crimen organizado en Países Bajos.
No es el video que estaba buscando. Permítanme, porque el link que se pegó fue de Bélgica y era de Países Bajos. El link ese es este. Permítanme. En un coffee shop holandés, aquí se puede comprar pequeñas cantidades de marihuana e incluso pagar con tarjeta. Un local como este puede gastar hasta 3 millones de euros en suministros sin justificantes de compra. Es ilegal adquirir tanto, pero la policía no hace nada. Este agujero legal es objeto de un creciente escrutinio tras el asesinato en 2021 del periodista neerlandés Peter de Vries, quien participaba en un equipo de apoyo a un testigo en un caso contra un capo de la droga. Fue un golpe durísimo, en primer lugar para su familia, pero también para el cliente. Tuvimos que buscar un nuevo equilibrio y apoyarnos mutuamente para poder continuar. Estos abogados llevan más de 2 años bajo protección por defender a un testigo clave en un juicio contra Ridouan Taghi, acusado de ordenar una serie de asesinatos, incluidos el de su antiguo abogado y el del hermano del testigo. El abogado Peter Schouten tilda de caos el juicio contra los 2 acusados del asesinato de Vries. Ahora habrá otro juicio tras el abandono del anterior juez y la aparición de un ingente número de nuevas pruebas. Deberíamos ser capaces de actuar legalmente contra situaciones como esta, aprender de lo que está ocurriendo aquí y hacer cambios en la ley para que problemas como este vayan desapareciendo. Pese a los temores a que la mafia se imponga con sus métodos, algunos periodistas siguen comprometidos con su trabajo. Mis colegas son inflexibles cuando escriben sobre el crimen organizado para revelar lo que ocurre en el país, lo peligroso que es y la importancia de combatir el crimen organizado. Pero sí, se puede decir que ahora somos más cuidadosos. Todos somos más conscientes de los peligros y tenemos más cuidado. Estamos en alerta. El puerto de Rotterdam es el principal punto de entrada de cocaína a Europa. El gobierno neerlandés envió a DW un comunicado diciendo que está tomando medidas sin precedentes con una inversión adicional de más de 700 millones de euros en los próximos años para combatir el crimen organizado. No creo que este país esté dominado por las pandillas. No es como con la mafia italiana, aunque sí empieza a ser un gran problema. Todos ponen a Países Bajos como ejemplo positivo de la legalización de las drogas y de cómo otros deberían presionar para legalizar la marihuana y otras drogas, pero esto te abre los ojos a la realidad que hay detrás y a cómo este país se ha vuelto un narcoestado. Las bandas mafiosas también amenazan a personas en Bélgica y en Alemania. Acabar con su influencia es importante para Países Bajos y el resto de Europa. Que se vaya la policía. Vale, continuamos entonces para ir finalizando. ¿Cuáles son las prioridades que existen? Como ya se pudieron dar cuenta, hay una situación y es lo que públicamente y en materia de justicia existe y cuál es la percepción ciudadana. Como pudieron evidenciar en ambos reportajes, ambos análisis que se hicieron,
Existen problemáticas en materia de control del crimen organizado, pero puntualmente no porque existe un crimen organizado interno, sino que existe un crimen organizado de asociaciones o de grupos transnacionales que tienen injerencia o que tienen de pronto como punto de acopio y de tránsito a Países Bajos. Pero propiamente la ciudadanía se siente, desde un punto de vista en materia del control del tráfico de estupefacientes, eh, por decirlo de alguna manera, segura o tranquila frente al manejo que la institucionalidad le ha dado al fenómeno. De otra parte, teniendo en cuenta este apogeo, este incremento de la criminalidad o de grupos transnacionales y grupos relacionados con o que han tenido incremento en razón al fortalecimiento de la migración irregular, ha incrementado o se han sentido más inseguros algunos ciudadanos por los delitos comunes o que pueden afectar la seguridad ciudadana, el homicidio y los hurtos. ¿Cuáles son los elementos de lucha frontal contra las organizaciones criminales en Países Bajos? Se centran en bueno, aquí hubo un pequeño error, no propiamente terrorismo, sino el foco de crimen organizado es el tráfico de estupefacientes, un fortalecimiento de la cooperación internacional y alta capacidad investigativa y tecnológica, y esto evidentemente con el último reportaje que tienen, de hecho creo que unos meses, se señala cuáles son las estrategias eh, o cuál es la inversión que desde el poder de gobierno se pretende realizar para la prevención del delito de tráfico de estupefacientes desde el puerto de Países Bajos. Bueno, la política criminal penitenciaria la vamos a analizar posteriormente cuando veamos los índices de criminalidad, pero ¿qué medidas alternativas se han impuesto? Se han impuesto sanciones administrativas, reitero, la parte punitiva, la parte del Código Penal, o el Código Penal tiene una parte en donde de pronto nosotros lo conoceríamos aquí como el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero esa parte que está determinada eh, o está relacionada en el Código Penal eh, del país, en el Código Penal neerlandés, donde se señalan las contravenciones y las conductas contrarias contrarias a la seguridad o contrarias a la convivencia y tienen sanciones de carácter administrativo. Las medidas alternativas a la pena de prisión propiamente están más relacionadas con la prestación de servicios comunitarios, lo que nosotros actualmente estamos implementando o hemos implementado un tiempo para acá como utilidad pública. Sin embargo, allá hay mayor amplitud de la aplicación del mismo y no es exclusiva para mujeres, así como los tratamientos obligatorios. Cuando hablamos de tratamiento, no solamente no son consecuencias jurídicas impuestas en imputables, sino a personas que pudieron haber cometido ya sea una contravención o un comportamiento delictivo, el manejo de adicciones, el manejo de la violencia, procesos digamos, de manejo de las relaciones familiares, son una de las medidas alternativas que se han impuesto en punto de estos tratamientos obligatorios. Bien, en ese orden de ideas, se me salió la presentación. En ese orden de ideas, bueno, y también como otros puntos de vista, otro punto de vista, otra forma alternativa de la pena, el incremento de la mediación penal, el fortalecimiento de la mediación penal. La próxima sesión vamos a hablar muy puntualmente de estos dos ejes de la libertad vigilada y la mediación penal en Países Bajos, puesto que, como lo dije anteriormente, se ha analizado o se ha visto la reducción significativa de personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios porque se han aplicado mecanismos sustitutivos y restaurativos como respuesta de la pena. La mediación penal comenzó a existir en Países Bajos como un mecanismo sustitutivo de la pena desde 2018 aproximadamente, por las reformas que existieron al Código de Procedimiento Penal que existe en Países Bajos.
Desde el 2018, nosotros miren que el tema de mediación penal lo estamos implementando como desde el 2024 y ya de pronto de una forma más fuerte este año. Se ha comenzado a remitir o se ha comenzado a introducir los casos, a permitir, perdón, la mediación penal en determinados casos, o en determinadas situaciones. ¿En qué tipos de delitos? Violencia doméstica leve, lo que conoceríamos como violencia intrafamiliar, amenazas, conflictos vecinales, daños, lesiones, homicidios, algunos homicidios, perdón, y hurtos. También se permite la mediación penal en ciertos casos. La mediación penal, perdón, en delitos graves, pero en ciertos casos. Eh, por ejemplo, en los homicidios, si no afecta o no hay, digamos, un riesgo para la víctima de que pueda aplicarse o pueda confrontarse con el agresor. Mm, y finalmente, una cuestión que quiero dejar, que quiero resaltar en este punto de la mediación penal es que ha existido o existe como dato relevante en Países Bajos, y es que la mayoría de los casos que se presentan en mediación tienen un resultado exitoso. No hay reiteración del comportamiento, no hay reinserción, no hay repetición de la conducta por parte del individuo y las víctimas de alguna manera, digamos, con esto se sienten conformes. Entonces, ha sido eficaz la aplicación de este mecanismo de justicia restaurativa como respuesta punitiva. Para la próxima sesión vamos a analizar ya puntualmente cómo, bueno, otro aspecto importante, y es que creo que lo dije al inicio, no hay un documento propiamente como existe en España, como existe en los estados en los estados que hacen parte de los Estados Unidos mexicanos, como existe en Perú, como existe en Colombia, un lineamiento general de política criminal, existe un directriz y lineamiento del Ministerio de Justicia y de Seguridad de Países Bajos. Y estos se ven materializados a través del Código Penal, a través del Código Penal en la tipología, perdón, en las tipologías delictivas, bueno, en las tipologías delictivas existentes. Disculpen la voz, pero el clima acá me está afectando un poco. Y esas tipologías delictivas existentes, reitero, están encaminadas más a la prevención, es decir, a tipificar el delito de forma previa a la comisión del comportamiento, contrario a lo que muchas de las tendencias de las políticas criminales en países latinoamericanos ha existido. Y es que post el fenómeno o después del fenómeno se reestructura la política criminal y se crean nuevos tipos penales. Un aspecto importante, o reitero, una situación que no debemos pasar por alto es que también existen problemáticas en Países Bajos, también existe crimen organizado, también existen situaciones contrarias a la convivencia, homicidios relacionados o como consecuencia o como consecuencia del crimen organizado asociado al narcotráfico. Sin embargo, existen políticas más encaminadas a lo social que permiten o que buscan la reducción del delito desde su base social y no con miras a la justicia penal en sentido retributivo propiamente dicho, sino desde el punto de vista más restaurativo y creando conciencia social, a tal punto, reitero, que los individuos o los ciudadanos en Países Bajos no consideran que exista puntualmente una política o que exista o que el país se está convirtiendo en un narcoestado, esté existiendo un dominio por parte de las organizaciones criminales en razón del narcotráfico, sino que por el contrario ha existido una permeabilidad de las organizaciones a los aspectos que, siendo beneficiosos, también se convierten en un aspecto de vulnerabilidad, como lo es el puerto. Situación que evidentemente enfrentamos también en países suramericanos o en nuestro país, puntualmente, que tenemos dos océanos, pero también tenemos dos salidas marítimas, que es una situación geográficamente beneficiosa, pero también beneficiosa para la criminalidad. En tal caso, esto se evidencia con el puerto de Rotterdam, que ha generado una situación de preocupación para el ingreso y una parte de tránsito
de las organizaciones criminales. Reitero, es una problemática o la mayor preocupación en punto del crimen organizado, pero no puede considerarse a tal punto el país inseguro, y ya vimos las estadísticas en materia de resiliencia y en materia de criminalidad, una de las más bajas no solo de Europa Occidental, sino de toda Europa. Entonces, para la próxima sesión, vamos a analizar un poco cuáles son estas disposiciones que existen en el Código Penal neerlandés y las modificaciones en el Código de Procedimiento Penal con los mecanismos de justicia restaurativa y las medidas sustitutivas a la prisión. Y digamos como adelanto, el tema de la libertad vigilada se ha convertido, digamos, en la prioridad y no en la excepción. Es la regla general, enfrentar el proceso penal de manera o en libertad, como lo establece en nuestro Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, acá se ve más la generalidad en el terreno práctico de otra manera. Entonces, señores, con eso culminamos la sesión del día de hoy. Continuamos la próxima sesión hablando de la política criminal desde el punto de vista punitivo, de la prevención terciaria de Países Bajos. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier inquietud. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe, y gracias, compañeros. Feliz noche.